Capítulo 1936 Sonata de la Calamidad. Los 5 dedos abiertos de Mobei-chen se cerraron de forma feroz y en un instante fue como si todo el espacio del cielo y la tierra se hubiera desgarrado y comprimido. La cúpula gris del cielo se derrumbó y el enorme cuerpo de dragón del emperador dragón del comienzo absoluto fue destruido por esta fuerza aterradora que superaba completamente su percepción. En pocos momentos ya había quedado gravemente herido más allá de la batalla contra la región divina del oeste. En este mismo momento supo que estaba en un estado de muerte inquebrantable, y que el poder que se le infligía era uno que no debería existir en absoluto en este mundo. Roar. Este rugido de dragón fue mucho más lúgubre y estremecedor que el anterior. Ordenó a todos los dragones del comienzo absoluto que se mantuvieran alejados, advirtiendo a los espíritus del comienzo absoluto de la calamidad que se avecinaba mientras continuaba, despertando toda su energía del dragón del comienzo absoluto y blandiendo sus garras desafiantes ante la calamidad extranjera. 100 millas, 1000 millas, 10.000 millas. Su cuerpo fue destrozado capa por capa, y la velocidad a la que cayó se volvió cada vez más lenta e impotente. Finalmente, su cuerpo de dragón se detuvo en el aire y se detuvo frente a Mobei-chen, que todavía estaba a 300 metros de distancia. Entonces, se rompió en varios pedazos y cayó impotente. El grito del emperador dragón también había desaparecido en el reino de Dios del comienzo absoluto. Incluso con su orgullosa resistencia de dragón, todavía fue incapaz de tocar la feroz sombra que vino del abismo. En la batalla contra la región del oeste, fue gravemente herido por Long Bai y luchó contra varios dioses dragón, pero no cayó después de la muerte de Long Bai. Se convirtió en el dragón más fuerte del mundo. Pero hoy, antes de que pudiera tocar a su oponente, fue trágicamente asesinado. Bom, el último del poder del dragón, barrió la arena y el viento durante kilómetros, pero solo levantó mechones de pelo y las esquinas de su ropa. Mobei-chen bajó el brazo sin prisa y soltó un bufido bajo. No es una mala voluntad. Desgraciadamente, el orgullo de los dragones los hace inadecuados como perros falderos para guiar el camino, solo como piedras para tropezar. Antes de darle la bienvenida al emperador del abismo, lo que tenemos que hacer es ¡sac! Justo en este momento, sonó un chillido incomparablemente agudo. La voz de Mobei-chen se detuvo de repente y su mirada se volvió de repente. Incluso su cuerpo estaba experimentando un instante anormal de turbulencia. Esto se debió a que el aura que estaba ejerciendo sobre las dos personas en la distancia fue realmente rota por un aura inusualmente aguda. El espacio cerrado de repente se sacudió violentamente. Hun Silei tropezó y cayó pesadamente al suelo. Al mismo tiempo, un rayo de espada atravesó el aire y golpeó el jade mundial en su cintura. El jade mundial se hizo añicos, provocando un destello de luz divina carmesí. La mirada de Mobei-chen vaciló, como si no pudiera creer que realmente hubiera alguien en este mundo que pudiera destrozar con fuerza su represión. Sin embargo, inmediatamente movió la palma de la mano y la brecha en su aura desapareció en un instante, presionando fuertemente una vez más. Hun Silei dejó escapar un gemido ahogado cuando la presionó una vez más. Apretó los dientes y giró la cabeza con todas sus fuerzas. Sus ojos estaban llenos de miedo y dolor sin fin. Feng Wumin todavía estaba allí con arrogancia. A pesar de que su aura había aumentado varias veces, todavía no podía hacer que se arrodillara. Su cabello blanco pálido se agitaba lentamente con el viento, y todo su cuerpo estaba cubierto por una capa de luz blanca tenue, y cada hebra de luz blanca contenía miles de energías de espada. Un sinfín de sombras de espadas bailaron en sus ojos envejecidos. Interpretación de la espada. Estas dos palabras, que estaban llenas de ilusión y desesperación, aparecieron en el corazón, el alma y los ojos de Hun Silei. La escena que había sucedido en ese instante quedó grabada para siempre en su vida. Después de todos los problemas y desgracias del mundo, surgió otra calamidad. La suave voz de Hun Wumin sonó en sus oídos. Layer, no importa lo que suceda en el futuro, debes vivir sin importar qué. La figura de Hun Wumin se volvió ilusoria. Su cabello, carne, sangre, huesos, voluntad y alma se transformaron en decenas de miles de rayos de espada que atravesaron el aura de Mobei-chen. Mobei-chen de repente se inclinó hacia atrás y su expresión cambió por primera vez. Mientras tanto, una luz divina carmesí ya había envuelto el cuerpo de Hun Silei. Abrió y cerró los labios, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, ya había desaparecido. La mirada de Mobei-chen se movió ligeramente cuando su figura atravesó el espacio y apareció en la posición anterior de Hun Silei casi instantáneamente. Entonces, sus cejas se hundieron de repente. Sin embargo, apenas tocó ningún rastro espacial que acababa de ser teletransportado. A su alrededor, los rayos de la espada se entrelazaron en una vasta e ilusoria formación de espada. Mientras bailaban en el aire, se dispersaron lentamente por el mundo. Era solo que la escena del soberano de la espada usando su propio cuerpo no pudo aparecer a los ojos de nadie. En el mundo actual, señor caballero, ¿qué pasó? Las personas llamadas Zhao Wang y Zhao Min lo siguieron rápidamente. Notaron el cambio en la expresión de Mobei-chen y preguntaron en voz baja. Mobei-chen balanceó su brazo y dijo con indiferencia: ese viejo realmente atravesó mi aura con su aura
aura de espada. En cuanto a esa chica, el poder espacial que la envió fuera era algo extraño. De hecho, no pude encontrar ningún rastro de teletransportación. Parece que los seres vivos de este mundo no son tan inútiles. Jeje. Nan Xiaomin soltó una carcajada. Podrían haber sido la guía para que el abismo se apoderara de este mundo. Sin embargo, renunciaron a este honor supremo a costa de unos días más de vida. ¡Qué tontos! Mo Beichen se dio la vuelta y barrió con la mirada a los 6. Encuentra la salida de este reino. Fuera de la salida hay un lugar llamado Reino de Dios. Y ahí está nuestra verdadera patria. Y todo un mundo nuevo que nos pertenecerá en el futuro. Como caballeros y futuros caballeros, sabéis la gran responsabilidad y el honor que recae sobre vosotros en este momento. Abrió los brazos, sus ojos ardían como antorchas mientras gruñía. Despejen las barreras y controlen los mundos. Entonces, que este mundo se incline en sumisión para recibir la llegada del emperador del abismo. Casey estaba sentada paralizada en el suelo de la sala en la planta baja, respirando con dificultad. Después de luchar con toda su fuerza durante 6 horas completas, ya estaba completamente exhausta. Por el otro lado, Yonche se acercó como si nada hubiera pasado y se sentó frente a ella. Dijo con una sonrisa, como se esperaba de mi Casey, tu poder de espada se está volviendo más poderoso. Siento que todos los huesos de mi cuerpo están a punto de romperse. Casey le lanzó una mirada de reojo y resopló. Tus huesos son más duros que tu piel. No tengo la capacidad de romperlos. Yonche fingió estar serio mientras tocaba la piel de su rostro. Entonces, de repente dijo, Casey, ya no hay nadie en este mundo con quien tengas que tratar personalmente. ¿Por qué te has estado cultivando tan duro estos últimos años? Casey se quedó atónita por un momento antes de responder. Probablemente sea porque quiero alcanzar la altura del hermano mayor en ese entonces. Yonche murmuró para sí mismo por un momento antes de decir, siento que la actual tú ya deberías haber superado a tu hermano. Todavía no es suficiente. Los ojos de Casey se enfocaron y su tono estaba lleno de odio. Al menos un día. Podré usar mi propia fuerza para golpear ferozmente a esa mujer Yang Ji-Jinf. Yonche negó con la cabeza y se rió. Lo sabía. Los pecados que Yang Ji-Jinner había cometido hace tantos años, ahora se habían convertido en su mayor dolor de cabeza. Después de su batalla con la región divina del oeste, Casey ya no sentía una intención asesina tan intensa hacia Yang Ji-Jinner como antes. Sin embargo, esto no significaba que su odio se hubiera desvanecido. Cada vez que Casey se encontraba con Yang Ji-Jinner, la mirada en sus ojos y el choque de sus auras hacía que su cuero cabelludo se entumeciera. Continuemos. Casey se puso de pie en este momento y la espada diabólica del lobo celestial apareció una vez más en su pequeña y exquisita mano. Miró frente a ella y dijo de una manera muy seria, la espada sin corazón de la herida celestial es extremadamente grande, pero debe ser impulsado por una erupción de odio. Debo encontrar una manera de modificarlo para poder estar a la altura del nombre del dios de la estrella del lobo celestial que dejó mi hermano mayor. Bien. Yonche también se puso de pie y extendió su brazo, pero antes de que pudiera aparecer la espada del emperador diablo del azote celestial, el delicado cuerpo de Casey tembló de repente. Después de eso, la luz divina que se había reunido en sus ojos estrellados se disipó repentinamente e incluso la energía profunda en su cuerpo de repente se quedó en silencio. ¿Qué ocurre? Las cejas de Yonche se fruncieron mientras se apresuraba a preguntar. Los labios de Casey se separaron mientras murmuraba suavemente con incredulidad. El emperador dragón del comienzo absoluto ha muerto. ¿Qué mier asterisco a? El shock apareció en el rostro de Yonche. Yang Ji, Janner y Yan San estaban sentados en cuclillas frente al gran salón imperial John, mirando hacia adelante ociosamente. Suspiro. Yan San dejó escapar un suspiro tembloroso. Ha pasado mucho tiempo desde que maté a alguien. Me empiezan a picar los huesos. ¿Cuándo terminarán estos días? Hablas demasiado, viejo fantasma, dijo Janner con voz oscura. ¿Quieres que el maestro te devuelva al mar de huesos de la oscuridad eterna? El cuello arrugado de Yan San se encogió de repente. Una figura que portaba el poder de un emperador se acercó rápidamente a ellos. Era el mismo emperador Xuanyuan de la región del sur. Cuando levantó los ojos para enfrentarse a los 3 ancestros Yame, su aura de emperador dios de la región del sur se debilitó instantáneamente en más de la mitad. Incluso se inclinó apresuradamente y dijo, 3 ancestros Yame. Xuanyuan tiene un asunto importante que discutir con el emperador John. Espero. Antes de que pudiera terminar de hablar, Yan San ya había dicho con una voz ronca y espantosa. El maestro se encuentra actualmente en cultivo a puerta cerrada. No verá a nadie durante los próximos 2 meses. Por favor, vete. Pero, piérdete. Ah, sí. El poder diabólico de los 3 ancestros Yame era tan aterrador que incluso el poderoso emperador Xuanyuan tembló. De miedo. No se atrevió a pronunciar una palabra más mientras se retiraba apresuradamente antes de dársela vuelta y volar. 2 horas más tarde, Kan Sitian llegó en el aire y entró en la ciudad imperial John. El Kan Sitian actual ya no era la misma persona que era en el pasado. Su título de ejecutor comandante en jefe había permitido que su posición en el reino de Dios superase levemente a la de los emperadores Dios.
Incluso cuando se enfrentaba a los 3 ancestros Yame, seguía tan tranquilo y sereno como siempre. No estaba tan aterrorizado como el emperador Xuanyuan. Mayores ancestros Yame, Sitian tiene un asunto importante que discutir con el emperador Yun. Está el emperador Yun en el palacio. El maestro actualmente se está cultivando en reclusión. No verá a nadie en los últimos 2 meses. Largate. Jansan ni siquiera se molestó en abrir los ojos mientras repetía esas palabras de una manera sombría e impotente. Entonces no te molestaré más. Adiós. Sin otra palabra, Kang Sitian se dio la vuelta y se fue. TCH. Jansan escupió con odio. ¿Realmente no hay nadie que se rebele? Les estoy hablando con ferocidad. Quiero divertirme un poco. Jansan acababa de terminar de maldecir cuando el espacio frente a él de repente parpadeó en rojo, y una figura cayó bruscamente y se estrelló contra el suelo. Se arrodilló en el suelo y perdió su alma por varias respiraciones antes de despertar repentinamente de una pesadilla. Abruptamente levantó la cabeza y vio a los 3 ancestros Yame que eran demasiado obvios. De repente se puso de pie y voló hacia los 3. Las lágrimas fluyeron de las esquinas de sus ojos a los 2 lados de su figura. Cuando se acercó a los 3, se tambaleó y se arrodilló en el suelo, pero ya era demasiado tarde para ponerse de pie. Con una voz sollozante, gritó: Yun-che, ¿dónde está Yun-che? Quiero verlo, ¿cómo te atreves? Jansan, que originalmente parecía que estaba a punto de quedarse dormido, inmediatamente abrió mucho los ojos y maldijo: ¿de dónde vino esta pequeña mocosa? ¿Cómo te atreves a llamar al maestro por su nombre? Antes de que pudiera decir todo, recibió una patada en las nalgas, y el resto de sus palabras fueron devueltas al estómago. Después de apartar a Jansan de una patada, Yanji siguió con una regañina: estás jodidamente ciego. Es una mujer. Al escuchar la palabra mujer, Jansan se puso cuerdo al instante, y las palabras que estaba a punto de maldecir se contuvieron una vez más. Aunque no era una concubina del emperador, pero una mujer que podía descender directamente a la ciudad imperial John, ¿cómo podría ser una mujer común? Pequeña, dijo Janer amablemente, el maestro está recientemente cultivando en reclusión. No quiere ser molestado. Visítalo más tarde. No, no puedo. Hunsilei movió su cuerpo hacia adelante y sacudió su cabeza violentamente. Debo verlo de inmediato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yun-che, ¿dónde está? Yun-che. Fin del capítulo 1936.